Bueno, buenas tardes. Solamente unas breves palabras para un poquito arropar el significado de este documento, Compromiso Electoral por un Estado Laico, que hoy presentamos a la opinión pública. Un documento que es una iniciativa más en la actividad diaria que realiza Europa Laica en sus múltiples campañas que a lo largo del año se llevan a cabo, como por ejemplo la defensa de una escuela pública y laica, religión fuera de la escuela, por el pago del IBI en contra de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, con el caso de la mezquita de Córdoba como el caso más sangrante, o el tema de la autofinanciación de la Iglesia con todos sus componentes y sus derivadas, en el caso del IRPF. Es decir, son campañas que a lo largo del año Europa Laica viene haciendo en favor del laicismo. Pero este documento, en este momento en que nos encontramos como país, tiene un especial interés cuando constatamos que en el terreno de las libertades y el papel de la ciudadanía en la cosa pública o en el pensamiento único que nos invade, hasta incluso los propios valores democráticos pues están sufriendo una evidente quiebra. Y que todo parece indicar que el agotamiento del marco general y de determinadas políticas en sus contenidos o en sus formas de realizarlas están apuntando a la posibilidad, repito, posibilidad de acometer una reconsideración en los supuestos de convivencia y de valores que hasta ahora se han mantenido vigentes. Es una posibilidad abierta, pero que es una oportunidad real. Desde la movilización social, desde la concienciación ciudadana y desde luego la voluntad de determinados agentes del campo de la política, repito, se permite alumbrar un giro para poner en primer plano nuevos valores, o no tan nuevos, hacia una sociedad de más libertad, igualdad y democracia. Y el laicismo, que podríamos decir que está cuasi olvidado, pues no podía faltar a este envite. Europa Laica viene batallando desde tiempo atrás precisamente para poner la laicidad en el primer plano, porque entendemos que es un elemento capital para la democracia y una garantía para la convivencia en una sociedad plural. Y por lo tanto, nosotros creemos que se puede aportar desde el laicismo esa regeneración en los valores que es completamente necesaria. Es por eso, porque se ha realizado en Europa Laica un esfuerzo especial en este documento en plasmar en propuestas cuanto más concretas mejor y cuantos más campos de actuación mejor, para permitir que la opinión pública, que la laicidad pueda entrar en las instituciones y en los comportamientos, en las leyes y en la acción política. Se ha elaborado, por tanto, un documento con 30 medidas que recorren distintos ámbitos de lo que entendemos que afecta al laicismo hoy, aquí y ahora en España, recorriendo el campo de las cuestiones legislativas, las cuestiones simbólicas, económicas y de financiación, de igualdad ante la ley y, lógicamente, también sobre la enseñanza, además de 14 medidas concretas sobre el tema de la política municipal, allí donde se puede realizar precisamente por su más limitado ámbito de competencias. Es un documento que, como hemos puesto a lo largo de la convocatoria, se ofrece a todas las fuerzas políticas que vayan a concurrir a los próximos comicios en el año 2015, municipales, autonómicos o generales, para que puedan asumir o no estas propuestas, complementarlas mejor y, en todo caso, defenderlas allí en el programa electoral y en la acción política de después. Y, por supuesto, se trata también de que con estas propuestas que ponemos a la ciudadanía, fomentar y dinamizar el debate social sobre el tema del laicismo, que está arraigado pero que necesita concretarse. Es en este marco político-social, llamámoslo de esta manera, con esa posibilidad de abrir nuevos valores de convivencia, por el cual este documento de propuestas creemos que es interesante y que desde Europa Laica pues hoy presentamos. Y este era un poco lo que quería comentar para arropar el porqué de la importancia de este documento, más allá de que hasta ahora siempre Europa Laica había presentado, cuando venían propuestas, iniciativas electorales, nuestras propuestas. Pero este año ha cubierto un poco más y hemos ido complementándolas en este documento bastante más completo que los anteriores y que Francisco Delgado nos va a pasar ahora a presentar en su detalle. Nada más, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias al Club Amigos de la UNESCO, que generalmente suelen
dejarnos este local para poder hacer algunas de nuestras actividades y es un sitio excepcional. En segundo lugar, pues a todos los socios y socias que estáis aquí esta tarde, a los amigos y simpatizantes, personas que pertenecen a organizaciones sociales y políticas que estáis aquí con nosotros, unas a título individual y otras a título más colectivo, porque pensamos que este es un momento importante, el que se va a vivir el año 2015, para intentar cambiar algo el curso de la historia política de este país. Este documento es continuación de un documento que hicimos en 2009, que era una propuesta de ley orgánica para una ley de libertad de conciencia que está vigente, que está colgado en nuestra página web y que sigue siendo vigente para si alguna vez algún partido político lo quiere utilizar o usar, de continuación de la Carta Europea de la Laicidad y la Libertad de Conciencia que dimos a conocer a principios de este año, consecuencia de unas jornadas en Valencia, y este documento sale del esfuerzo colectivo horizontal, como ahora se denomina, de todos los socios y socias que han querido participar sobre un documento base que se hizo antes del verano y que a lo largo de este tiempo, estos meses, han llegado a la Junta Directiva, a los compañeros que han participado en el documento final, cerca de 550 sugerencias. Por lo tanto, es un documento abierto al debate también, al debate social y al debate con las organizaciones políticas en los próximos meses. Siempre habíamos sacado, como decía Juanjo, documentos en épocas preelectorales, pero quizá no con la antelación debida. En este caso nos hemos querido adelantar a la etapa en donde los partidos que van a concurrir a las elecciones municipales y autonómicas, allá donde se celebran, y a las elecciones generales de 2015, pues están preparando los equipos. Ya hemos tenido contactos con algunos partidos y algunas agrupaciones, algunos colectivos, y están preparando incluso pues, los programas, y quizá ni siquiera eso, están haciendo los equipos de trabajo que van a preparar los programas para las elecciones municipales y las elecciones autonómicas, ya pensando en las generales de noviembre de 2015, si es que no se adelantan por alguna circunstancia a la vista de cómo está el patio político en este país, ¿no? Y que cada día pues, nos sobresaltamos con nuevas cosas, ¿no? Y cuestiones tan importantes como es la defensa de la democracia, a través de defender la libertad de conciencia, la libertad de expresión, parecen como que quedan un poco en el cajón, habiendo cuestiones aparentemente más importantes, como es el tema económico, el tema del paro, el tema de la corrupción, etcétera. Y esto sigue pasando a un segundo término y todo lo que ello conlleva en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la solidaridad, en el ámbito de la colaboración ciudadana, etcétera. Por eso entendemos que este documento que proponemos, por cierto, está colgado en la página web, está en los 4 idiomas oficiales del Estado español y creemos que a lo largo de este tiempo que nos queda para que los programas electorales salgan a la luz por parte de quienes se presenten, agrupaciones de electores, de cara a las municipales, pueblo a pueblo, nuestros compañeros que están en los grupos territoriales respectivos, en casi todas las provincias, evidentemente en todas las comunidades autónomas, también en los pequeños municipios, pues puedan poner a disposición de estas agrupaciones de electores o de partidos o de coaliciones el documento para ser discutido y que asuman la parte que entiendan que deben de asumir. Sale esta cosita aquí de vez en cuando. Bueno, el documento quizá no es nada nuevo para la inmensa mayoría de los que estáis aquí esta tarde, porque hemos estado permanentemente dialogando sobre distintas cuestiones. La cuestión es que se han preparado 30 medidas de cara a lo que es el ámbito general, y se han preparado unas medidas específicas para el ámbito municipal. ¿Por qué? Porque entendemos que en el ámbito de los municipios hay muchas cuestiones que se pueden resolver, sobre todo de modificación de actitudes y conductas,
más que de cuestiones de tipo legal, aunque sí que es cierto que en algunos lugares hay que modificar las normas y ordenanzas de protocolo para que no sean normas y ordenanzas que favorecen la presencia de los cargos públicos en el ámbito confesional. Por lo tanto, el documento lo que pretende es lanzar el mensaje de que hay que garantizar la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa, asegurando así la neutralidad ideológica de las administraciones públicas. Hay que eliminar cualquier tipo de privilegio o discriminación en el trato económico y fiscal o de cualquiera otras leyes y normas del Estado para todas las entidades de carácter privado, sean religiosas o no, con el fin de asegurar el principio democrático de la igualdad de derechos ante la ley y la separación de lo público de lo privado. Y hay que promover una educación pública y laica como derecho universal, inclusivo, gratuita y democrática dentro de un proyecto común de ciudadanía. Como veis, hay una parte importante del documento que tanto a nivel general como a nivel municipal lo dedicamos al ámbito de la enseñanza, porque creemos que es un tema básico y crucial. Nosotros proponemos que los programas electorales de los partidos, coaliciones, agrupaciones de electores, etcétera, que concurran a los diversos procesos electorales, se comprometan, compromiso electoral, a cumplir, primero, la parte de la Constitución vigente actual, artículo 10, artículo 14, artículo 16, artículo 27. El 10, que es la ratificación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 14, que es la igualdad por razón de sexo, etcétera, el 16, que es la no confesionalidad del Estado, y el 27, en lo que afecta a la cuestión de la enseñanza, en la parte que afecta a que se ha de respetar la integridad de los alumnos. Fundamentalmente modificando actitudes y conductas, como antes decíamos, de muchos poderes públicos, de muchos políticos y muchas personas que se dedican a la función pública y que no están, en algunos casos, cumpliendo ni siquiera la actual Constitución. Pero además se propone modificar, estamos hablando últimamente de la posibilidad de que haya un proceso constituyente, de que hay que cambiar la Constitución. Bueno, pues en ese caso nosotros pensamos que sería el momento, en caso de abrir el melón de la Constitución, de modificar las partes ambiguas y contradictorias de la actual Constitución de 1978, y hay unas propuestas concretas para esa modificación. Es evidente que hay que anular los acuerdos con la Santa Sede del 79 y también cancelar el concordato que sigue vigente. El concordato del 53 sigue vigente, no se ha derogado. Evidente que no tiene prácticamente, con los acuerdos lo sustituyen, pero el concordato como tal, filosóficamente, ideológicamente, no se ha derogado. Y luego, claro, todos aquellos privilegios que el concordato, como que del concordato y otras leyes, pues la Corporación Católica fundamentalmente mantiene en materia simbólica, política, económica, tributaria, etcétera, y en el ámbito de la enseñanza y de los servicios sociales. Hay que tener en cuenta que en este país el Estado, en estos últimos 35 años, ha ido más allá de los acuerdos con la Santa Sede. Citar algunos casos, los conciertos con la enseñanza ideológica católica no están en los acuerdos. Como tema, si los acuerdos no hablan nada de que hay que concertar la enseñanza, simplemente habla de que la religión tiene que estar en el ámbito de la escuela, como tema quizá más importante. Y habría otros más. El tema de las inmatriculaciones tampoco está en los acuerdos, y sin embargo, en la ley hipotecaria y su reglamento permiten, ahora lo comentaremos. También hay que reformar leyes, hipotecaria, mecenazgo, Código Penal, Código Civil y la Ley de Asociaciones. En el ámbito de las asociaciones, ¿por qué? Porque la Ley de Asociaciones que está para todas las entidades sociales, menos las religiosas. Y para nosotros, una confesión religiosa es una asociación más de creyentes. Entonces, no sabemos por qué esa ley del 2002 excluye a las organizaciones religiosas. Por lo tanto, esa ley hay que modificarla. Entendemos que también hay que derogar la Ley de Libertad Religiosa del año 1980, que ha quedado bastante obsoleta, y que hay que elaborar una nueva Ley de Libertad de Conciencia en la línea que algunos partidos políticos han intentado ya en el Parlamento, y también la línea que Europa Laica tiene en esa ley que elaboramos en el año 2009, para intentar establecer de una vez por todas la laicidad de las instituciones del Estado. Vamos a hacer unos ejemplos. La situación
que en este momento hay en este país a nivel sociológico, y esto viene a colación porque casi siempre los partidos políticos del ámbito del centro-izquierda nos han venido a decir años tras año de que el hecho de modificar las reglas del juego con la Iglesia Católica podían verse perjudicados con los votos. La realidad es muy distinta. La sociedad española se ha secularizado profundamente. Los datos oficiales que tenemos en nuestras manos son estos que hay aquí. No más del 26% aproximadamente son las personas que, consideradas culturalmente católicas, van habitualmente a misa y cumplen con las normas de la Iglesia Católica. Y si nos atenemos, por ejemplo, a los menores de 35 años aproximadamente, no más del 9% de los jóvenes consideran que son creyentes practicantes. Es decir, que la situación es de una secularización. Estos datos son del centro del CIS, de oficiales de Presidencia de Gobierno, y por lo tanto suponemos que son reales. Como se puede ver, hay un descenso enorme en los últimos 25 años de las personas que tienen que ver con practicar la religión. Luego, para desfacer un ligero bulo que surge por ahí de la multirreligiosidad, es decir, que las otras religiones, hasta 2.531 que hay que dar de alta en el Ministerio de Justicia, pues la incidencia real de la sociedad es muy pequeña, no llega al 3% en ningún caso. Es decir, por lo tanto, en España la inmensa mayoría de las personas se consideran cristianos católicos, de todas las edades, y conforme va las generaciones pasando, cada vez el número de católicos practicantes va descendiendo. Como veis, algunos datos muy significativos. Los matrimonios ya son mucho más los civiles que los religiosos. Los niños que se bautizan ya estamos en el 57%, según datos de la memoria anual de la Conferencia Episcopal, mezclando los datos de los nacimientos con los datos de los que se bautizan. Y los chicos que asisten a clase de religión en el ámbito de la escuela de titularidad pública no universitaria, en el conjunto del Estado, es del 45%. Datos del Ministerio de Educación y Ciencia. Por lo tanto, estamos ante una realidad de secularización de la sociedad que se aproxima a la media del ámbito europeo, aproximadamente. Este es un estudio que ha hecho en el año 2014, una empresa privada, a petición de la ONU y de la UNESCO, sobre la importancia que tiene para los seres humanos la religión. Y curiosamente, en España se dan los datos más altos, tiene su lógica también por el peso histórico de la religión católica, se dan los datos más altos de 65 países, se dan los datos más altos que le atribuyen a la religión en general un rol negativo. Casi el 50% de los españoles y españolas consultados le dan un rol negativo a la religión, frente a un 28% que lo consideran positivo en sus vidas. Esto tiene su lógica. En los países con un peso ideológico de cualquier naturaleza, cuando ese peso ideológico pasa, durante décadas siguientes, la gente rechaza ese peso ideológico, sea político, sea religioso o sea del tipo que sea. Por lo tanto, tiene su cierta lógica que luego se amaina, se aminora conforme va pasando el tiempo. Esto nos viene a decir que en España posiblemente las personas que siguen a cualquier corporación religiosa de una manera permanente va a estar situado en los próximos años en el 1 de cada 3 ciudadanos aproximadamente, en un tercio aproximadamente. Por lo tanto, ¿esto qué se demuestra? Pues que los partidos políticos no tienen que tener ningún miedo a hacer una real separación del Estado de las confesiones religiosas, porque ya no importan tanto. Y si os dais cuenta, últimamente, las confesiones religiosas, en este caso en España, la confesión católica, busca elementos de la propia Iglesia que nada tienen que ver con el poder religioso, propiamente dicho, con los obispos. ¿Qué saca? Cáritas, permanentemente a Cáritas, datos de Cáritas. No hay día que no salga en el telediario que Cáritas ha dicho, que Cáritas dice, que Cáritas tiene, que Cáritas hace, que es la parte pobre, entre comillas, de la Iglesia Católica. Pero es una parte de la Iglesia Católica, una parte fundamental de la Iglesia Católica controlada por gente del Opus Dei. Por lo tanto, es la propia Iglesia que se disfraza de otra naturaleza. Sin embargo, a pesar de esta secularización, esta es la realidad que vivimos cada día. O
simbólica. El último ministro, la Legión, el Ejército, el alcalde Bellot de Zaragoza, que es una larga historia, que se la están peleando nuestros compañeros de Muela allí en Aragón permanentemente, porque no es esto solo, son muchas más cosas, y la secretaria general del Partido Popular, claro, bajándole, y bueno, pues ya ahí ves el rey de España, pues evidentemente en una posición muy interesante, ¿no? Eso hay que superarlo. Aparte de las actitudes y conductas que hay que superar, nosotros proponemos, como ha dicho antes Juanjo así por encima, una serie de medidas legislativas con el fin de garantizar la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa, unas medidas sobre cuestiones simbólicas para garantizar la neutralidad ideológica del Estado con respecto a las religiones, unas medidas económicas y de fiscalidad, otras medidas de igualdad ante la ley y otras medidas en el ámbito de la enseñanza. Y por último, las medidas específicas para los municipios. Bueno, vamos a resaltar algunas de estas medidas muy por encima porque muchas son sobradamente conocidas. Si nos vamos a la reforma de la Constitución, nosotros pensamos que el artículo 16 y el artículo 27 hay que reformarlo. El artículo 16, 1, porque hay que despejar la duda de la conciencia colectiva. El artículo 16 no tiene una trampa, habla de la conciencia individual, pero también de la conciencia colectiva. ¿Para qué? Para darle a las confesiones religiosas la potestad para poder que el Estado no intervenga en sus asuntos internos. Esa es una trampa de la Constitución del 16.1. Por lo tanto, el 16.1 es solamente el respeto a la libertad individual y, evidentemente, eliminar la coletilla. Como en el documento lo tenéis, en la página 2, pues ahí vais a ver el texto que se propone a debate, que se propone a debate. Evidentemente, la anulación de los acuerdos con la Santa Sede, los acuerdos con las otras confesiones religiosas, que están plagados de imprecisiones y de temas inconstitucionales. Y voy a dar solamente un dato que el otro día en Coruña le eché en cara al imán de la mezquita de aquí de Madrid, que estaba ahí dando una conferencia, yo también estaba en el mismo acto dando la conferencia, y entonces le dije que porque habían firmado el acuerdo con el Estado español, en donde los musulmanes en España se comprometen a cambio de dinero a que los niños musulmanes que van a colegios de ideario católico no pidan religión musulmana. Y eso es de una inconstitucionalidad fragante. Eso ha sido advertido el gobierno tras gobierno, y no han hecho ni puñetero caso. Y tampoco en el Parlamento se ha hecho caso de ese tema. Como era un tema que a nosotros tampoco nos generaba mayor problema, simplemente pensamos que los acuerdos firmados, los convenios con otras confesiones religiosas, hay que anularlos, pero en todo caso hay que retocarlos porque son acuerdos que en muchos casos rozan la inconstitucionalidad para darle a la Iglesia Católica mayor preponderancia. La derogación de la Ley de Libertad de Conciencia, elaboración de la Ley de religiosa, elaboración de la Ley de Libertad de Conciencia, reformar la Ley de Mecenazgo para evitar los privilegios tributarios, no solamente de la religión católica, sino de otras entidades, el tema de la ley hipotecaria, y además con carácter retroactivo, porque aquí se da el caso de que la ley hipotecaria y el reglamento, la ley hipotecaria consideraba entidad pública a la Iglesia Católica, pero como eso no es suficiente, Aznar modificó el reglamento y dijo que estableció que los obispos eran a modo de fedatarios públicos. Y a partir de esa reforma que hizo Aznar, se han empezado a inmatricular, a usurpar bienes que no estaban registrados, de plazas, ermitas, iglesias, hasta llegar al caso de la mezquita de Córdoba, que gracias a un compañero de Córdoba Laica que trabaja en el catastro, se dio cuenta un día de que allí había una cosa que no estaba correcta y dio la voz de alarma hace aproximadamente pues bastantes años, ya casi 10 años. Bueno, eso continúa ahí, han pasado gobiernos, el tema queda ahí, y ahora hay soluciones muy complicadas, muy complejas, porque si se va al Tribunal Constitucional por parte de los grupos parlamentarios que lo admitan para ver qué dice sobre este tema, se corren riesgos de que con la composición actual del Tribunal Constitucional den la razón a la Iglesia Católica. El mismo PP ha metido una propuesta de ley en el Parlamento de ley hipotecaria.
no sabemos si en lo que queda de legislatura se va a tocar esa ley. Es una ley muy compleja porque tiene otras muchas variables más relacionadas con el tema de la vivienda en general, y por lo tanto no sabemos si se va a dar, pero no vemos más solución nosotros ahora mismo que una institución como el Ayuntamiento de Córdoba, pongamos por caso, demande a la Iglesia Católica demostrando que ella es la propietaria histórica de eso, o cualquier otro bien, o que la misma ley, porque ya el Partido Popular no ha incluido en el proyecto de ley que la Iglesia Católica sea entidad pública, pues que aprovechando esa circunstancia, una mayoría parlamentaria que pueda haber nueva en el Parlamento, en su momento introduzca una adicional que declare nulo todas las acciones registrales que se han hecho de esa manera. Pero el tema es complejo y los juristas no se ponen del todo de acuerdo por lo que estamos observando. Evidentemente, la reforma de la ley de asociaciones, la derogación del Código Penal con el tema de la blasfemia, también la no validez de los matrimonios civiles, matrimonios religiosos a efectos civiles, y hay otra cuestión que es el tema de la obra pía de los santos lugares y la obra pía de establecimientos en Italia, que siguen ahí y que evidentemente eso tiene que desaparecer porque eso es del siglo de la polca. Por lo tanto, son medidas legislativas que hay que tomar. Cuestiones simbólicas. Pues las cuestiones simbólicas son muy sencillas: no participación de los cargos públicos en actos religiosos, viceversa también, eliminar los espacios y simbología religiosa en los espacios públicos, eliminar los honores a imágenes, etcétera. Sabéis que tenemos un contencioso con el Ministerio de Interior con el tema de la medalla a la Virgen de no sé dónde. Y bueno, pues ahí está la sala, está dando vueltas a ver si somos competentes, Europa laica, o no somos competentes en hacer esa denuncia, pero bueno, ahí tenemos un juego muy interesante para que nos diga el gobierno pues por qué le ha dado una medalla al mérito policial a una imagen. Por lo tanto, esa es un poco una de las cuestiones que a nosotros nos interesa. Supresión de los capellanes funcionarios, por supuesto. Sabéis que hay capellanes en los cuarteles, en las cárceles, en los hospitales, que no tiene ningún sentido, y además con el agravante de que en los hospitales están en las comisiones deontológicas, y por lo tanto están generando ideología dentro de comisiones que tenían que ser únicamente profesionales, en las de bioética. En las comisiones de bioética de los hospitales están los capellanes, nada más y nada menos, pero además en todas las comunidades autónomas, no solamente en la de Madrid, porque saltó una vez en la de Madrid, pero hemos hecho... Y en todas, en la Andalucía, en todas están los capellanes en las comisiones de bioética. Evidentemente, un capellán no tiene que estar en ese tipo de comisiones. Y, bueno, por supuesto, suprimir los capellanes del ejército, de los hospitales y de la... Bueno, evidentemente, eliminar los actos y cultos religiosos en los medios de comunicación públicos. Entendemos que las religiones tienen ya suficientes medios de comunicación, no digamos ya la católica, para hacer sus misas y sus retransmisiones, que además utilizan la cadena 1, la cadena 2 y las autonómicas para hacer sus misas, y por lo tanto tenemos que los medios de comunicación pública no tienen por qué hacer ningún tipo de proselitismo religioso. Las medidas económicas, evidentemente lo más sangrante es lo del IRPF, es decir, el hecho de que todos los ciudadanos contribuyentes paguemos a la Iglesia Católica un canon para que se financie, para pagar el culto del clero y el proselitismo, que son alrededor de unos 250, 260 millones al año, que se detraen de poder hacer otras muchas cosas. Imaginaos los hospitales, carreteras, escuelas que se pueden hacer año tras año con 250 millones. Solamente en 10 años son 2.500 millones de euros. Imaginaos si pueden hacer cosas. Bueno, pues eso es para el proselitismo religioso y para pagar el culto y el clero. Por lo tanto, estimamos que ese es el primer paso posiblemente que habría que dar, y yo creo que ahí vamos a encontrar, hay 3 o 4 cosas que vamos a encontrar posiblemente muchos aliados en una nueva mayoría parlamentaria que se pueda producir en el tema del IRPF, posiblemente, porque además la Iglesia Católica se comprometió a autofinanciarse. Han pasado el tiempo y no se autofinancia. Por supuesto, hemos querido ir un poco más, bueno, a los ayuntamientos, la idea es que no cedan suelo a ninguna entidad privada. Por lo tanto, ahí entraría la Iglesia Católica. Si no se le cede suelo a nadie, pues ¿por qué sí a las confesiones religiosas? Bueno, fundamentalmente a la católica, porque algunas confesiones han tenido que comprar ellos el suelo para poder hacer sus propias iglesias.
Y luego el tema del patrimonio artístico. Nosotros creemos que ahí sí que hay un gran problema. Hemos estado en Galicia hace unas semanas. En Galicia el deterioro del patrimonio artístico en manos de la Iglesia Católica es tremendo. El Estado acude a restaurar el patrimonio, ya sea del tipo que sea, pero lo sigue teniendo en propiedad la Iglesia Católica, sea un cuadro, sea bien del tipo que sea. Entonces entendemos que hay que empezar ya a ver de qué forma el patrimonio artístico, primero, cómo ha pasado a manos de la Iglesia Católica y en qué época y por qué. En segundo lugar, si lo restaura el Estado, tendrá que ser del Estado y, por lo tanto, de empezar a dar paso en la desamortización de una parte del patrimonio artístico que tiene que estar en poder del Estado, no en poder de la Iglesia Católica. Es un tema más complejo, pero que hay que buscar fórmulas, porque hay mucho patrimonio artístico que se está deteriorando y se está vendiendo, que es lo más grave. Y se está vendiendo. Hay una comisión en el Ministerio de Cultura y otras comisiones de las comunidades autónomas que tenían que estar vigilantes de eso y no lo están haciendo. No sé si porque no tienen medios o porque no quieren, pero hay patrimonio en poder de la Iglesia Católica que está vendiendo, deteriorando, incluso saliendo fuera de España por todos los datos que nos están llegando. Por lo tanto, es un tema que hay que ver con cierto detenimiento. Luego, por último, la igualdad ante la ley es que las confesiones religiosas no tendrán consideración de entidad pública, como ha pasado con la Iglesia Católica y con el tema de la ley hipotecaria. Una entidad religiosa es una entidad privada y su consideración ha de ser privada, como cualquier asociación. Por supuesto que la libertad se supone individual, no colectiva, y cualquier persona que en un momento determinado quiera no pertenecer a una confesión religiosa, el Estado tiene que ampararla, lo que llamamos apostasía, pero de cualquier religión. Y por lo tanto también las cuestiones que dentro de la Iglesia Católica o de otras confesiones estén vulnerando los derechos humanos o estén vulnerando la libertad de conciencia, el Estado o la Fiscalía tienen que intervenir. No como está pasando hasta ahora, que cuando hay un problema de vulneración de derechos elementales a miembros de la propia Iglesia Católica o de otras confesiones en su ámbito interno, la Fiscalía mira hacia otro lado y no quiere saber nada, pues son cosas internas de la Iglesia Católica. Todos los que viven en este país tienen los mismos deberes y derechos y, por lo tanto, el Estado los tiene que proteger. El Estado velará por la libertad de conciencia de los menores, eso es fundamental, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de las escuelas, pero últimamente hemos visto cómo en algunas comunidades autónomas los niños tutelados por el Estado, porque son niños que tienen dificultades en la familia, por diversas causas, porque sus padres están encarcelados, por lo que sea, y los tutela el Estado, pues en muchas comunidades están en manos de órdenes religiosas, obligándoles a estos niños a ir a religión en la escuela, ir a actos religiosos, y estamos teniendo denuncias bastantes de vulneración de estos menores que vulneran la Declaración Universal y vulneran la Convención de la Infancia. Y entonces, nosotros lo que decimos, ya lo veréis en el documento, es que cualquier niño tutelado no puede estar en ningún centro que esté gestionado por organizaciones de religiosas del tipo que sea. Tienen que ser organizaciones de seglares, ¿no? Por lo tanto, los cementerios deben ser civiles, no todos los cementerios en España son civiles, sigue habiendo cementerios cristianos que son del ayuntamiento pero siguen siendo cristianos, con toda su simbología, etcétera. Por tanto, en el tema de los cementerios hay mucho por hacer en muchísimos pueblos de este país y el Estado debe velar por dos elementos que son fundamentales y que siempre las iglesias, en especial la católica, también las otras cristianas, ya no digamos la de origen islámico, pues están en contra. El derecho a la muerte digna y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que son dos hechos que son de pura libertad de conciencia del ser humano y, en el caso del embarazo, de las mujeres. Por último, iríamos a la parte de la enseñanza, que yo creo que sí que somos absolutamente claros y en eso coincidimos con las organizaciones de la campaña por una enseñanza pública y laica, religión fuera de la escuela, que no todas las organizaciones de la enseñanza están por esa labor, y entonces creemos que, en primer lugar, religión fuera de la escuela, y avanzar en los no conciertos, avanzar en que el Estado
en un periodo transitorio, vaya generando puestos de escuela pública e incluso poniendo muchas trabas para hacer conciertos, y aquellas órdenes religiosas o de seglares que no puedan mantenerlas, que reviertan esos centros en el Estado para una red pública en el futuro. Por lo tanto, que en un futuro el Estado no financie escuelas privadas, sobre todo si tienen carácter marcadamente ideológico. Y, evidentemente, dar el paso de que en los centros de titularidad pública y en los subvencionados no pueda haber simbología religiosa ni hacerse actos religiosos. Posiblemente esta es la cuestión que más denuncias tenemos cada mes, por no decir cada semana. Padres y profesores, indistintamente, que llaman a Europa Laica, al observatorio, a denunciar pues que todos los niños los han llevado a una misa el día de la patrona de no sé qué, a todos. Que en bueno, cosas de estas cada día, cada día no, pero sí cada semana. Y por tanto sigue habiendo problemas de proselitismo religioso en el ámbito escolar, más allá de la asignatura de religión. Porque las personas que imparten religión son verdaderos delegados diocesanos en los centros escolares, con el agravante de que al estar impuestos como personal laboral al servicio del Estado, con la ley nueva con la LONCE, pueden ser en algún momento ejercer la dirección de los centros. El tema es muy complejo y, por lo tanto, cuanto antes un nuevo Parlamento dictamine que la religión ha de salir de la escuela, muchísimo mejor, para evitar que lo que no sé qué va a pasar con estos 18 o 20.000 personas, lo que no sé qué va a pasar. Y ese... No, sí, a mí tampoco me importa, pero que el Estado tiene ahí un problema que el señor Rubalcaba no quiso solucionar en su día. Y, por lo tanto, hay un problema que el Estado tiene ahí que tendrá que solucionar, porque al tener consideración de personal laboral al servicio del Estado, pueden ir ganando juicios, y aquellos que tengan titulación académica adecuada, pues se pueden ir enganchando a dar otras asignaturas, evidentemente ya por otra vía, pero esos se han quedado como garrapatas y muchos de ellos ya veremos si van a salir de los centros o no, quitando hoy en día el puesto de trabajo a cerca de 15.000 a 20.000 interinos que no tienen puesto de trabajo porque están estos señores no dando solamente asignaturas, sino dando también en ocasiones otras asignaturas. Y hay mucha responsabilidad también de los sindicatos de enseñantes, mucha responsabilidad que lo permiten. Y bueno, y la universidad, claro, la universidad tiene que ser laica y, por lo tanto, la batalla de Europa Laica es laica, y ahí tenemos que contar con la complicidad de la propia universidad, porque aquí ya no es que haya que hacer una ley estatal, sino hay que la universidad la que tiene que, con una ley de libertad de conciencia que lo ampare todo, luego tiene que ser la propia universidad la que se considere que es laica y, por lo tanto, eliminar ciertas cuestiones que todavía salen. De cara a los municipios, estos serían los rasgos más importantes. Todos ellos, prácticamente ninguno hay que modificar nada. Simplemente actitudes. Suprimir la simbología religiosa de los espacios públicos. Ordenanzas y protocolos se ajustarán a la no confesionalidad del Estado. Hay ordenanzas y protocolos que obligan a los concejales, por ejemplo el de Zaragoza, a ir a procesiones, también a la policía local. Nosotros tuvimos hace ya 7 años la defensa de un policía local, del jefe de la policía local de Villarreal, que se negó a ir a una procesión y, bueno, un lío grandísimo, y al final el hombre acabó en el psiquiatra y yéndose a otro cuerpo de la Policía Nacional porque fue tanto los problemas que tuvo con el alcalde del PP tremendos, por negarse a ir a una procesión en Villarreal. Los actos públicos serán exclusivamente civiles, los cargos públicos no deberán de ir a los actos religiosos, se suprimirán los honores y nombramientos de imágenes religiosas, no hay mes que no nos aparezca un pueblecito por ahí con nombramiento de alcaldesa de honor a la Virgen de no sé qué, y en algunos casos no solamente hay de mayoría PP, hay otras mayorías que también lo están haciendo, por desgracia. No se donará suelo público a entidades religiosas, como no se dona suelo público prácticamente a nadie, salvo que genere empleos, etcétera, y eso es otra cuestión. Se elaborará un censo de entidades que no pagan el IBI y otros impuestos. Aquí sí que es un tema importante que los alcaldes pueden hacerlo. Es decir, quien únicamente tiene potestad y posibilidad material de hacer son los alcaldes, que conjuntamente con los catastros y los registradores de la propiedad pueden hacer un censo de qué entidades no pagan el IBI en ese municipio. Perfectamente. Y lo puede hacer el alcalde. El que no lo hace es porque no quiere. Por lo tanto, es una exigencia que nosotros creemos que habría que poner en los programas electorales.
el tema de que debe facilitarse en los cementerios espacios para funerales civiles o espacios para que haya bodas civiles, porque hay todavía lugares, inclusive ciudades grandes, que los cementerios no hay un espacio para que pueda haber un espacio adecuado para que haya un ceremonial civil de una persona que ha fallecido. Por lo tanto, bueno, el tema de los callejeros y de las festividades es un tema más costoso, más complejo, pero habría que avanzar en festividades civiles. Hay que tener en cuenta que muchas de las festividades religiosas que hay ahora mismo proceden de festividades no religiosas anteriores, entonces hay que avanzar en esa cuestión, y es un tema que habría que hacer. El tema de los callejeros, evidentemente no se pueden cambiar de la noche a la mañana, pero sí ir relegando y generando callejeros de otra naturaleza. Se promoverá una oficina de defensa de la libertad de conciencia, muy importante, sobre todo en sitios grandes, un sitio donde la gente pueda ir a hacer una queja para que el ayuntamiento le defienda. Evidentemente, las competencias que pueda un ayuntamiento de velar por la laicidad de los centros escolares, y luego los ayuntamientos también, donde hay una mayoría que quiera o pueda, presentar mociones para que el Estado tome ciertas medidas en ciertas cuestiones. Por ejemplo, si las elecciones municipales son en el mes de mayo y todavía sigue el mismo gobierno a nivel estatal, pues si hay 2.000 ayuntamientos que aprueban una moción que diga que la Iglesia pague el IBI, que no se financia la Iglesia a través del IRPF, que se pueden presentar mociones para, como fuerza, los ayuntamientos deben tener mucha fuerza. Hay que tener en cuenta que en este país fueron los ayuntamientos los que trajeron la Segunda República, por lo tanto, los ayuntamientos tienen mucha fuerza. Por lo tanto, vamos a ejercer la fuerza desde los ayuntamientos donde hay unas mayorías suficientes para poder hacerlo. Esto es, en resumen, un poco largo del documento lo vais a poder ver con mayor tranquilidad, y los pasos que vamos a dar ahora. Ya hemos dado previamente algunos pasos, nos hemos entrevistado con algunos partidos políticos, organizaciones nuevas que están surgiendo, con agrupaciones de electores en ciertas comunidades autónomas, aquí en Madrid también. Pues este mes lo hemos dedicado, y a partir de ahora pues vamos a empezar a tener una primera reunión con partidos políticos ya establecidos, desde el Partido Popular hasta donde sea, y con las nuevas organizaciones que están surgiendo. Os adelanto que esta mañana hemos mantenido una primera reunión con el Partido Socialista oficial. Hacía tiempo que no nos entrevistábamos con el partido a nivel oficial, con el Partido Socialista. Hemos mantenido una primera reunión. Tuvimos la semana pasada también una reunión más con la dirección de Izquierda Unida. Hemos mantenido 20 días atrás una reunión aquí precisamente con 2 o 3 representantes de la nueva formación Podemos. Hemos mantenido ya unas ciertas relaciones, y a partir de ahora, ya con el documento presentado, se va a presentar el documento a nivel autonómico en casi todas las comunidades autónomas, y entonces vamos a empezar a establecer relaciones con los partidos a niveles territoriales también, con los partidos a nivel estatal. Nosotros lo haremos desde Europa Laica con los partidos que tienen representación parlamentaria, ahora mismo el Consejo de Diputados, y algunos otros que, como el caso de Podemos u otros que surjan, que también creemos que hay que hablar con ellos, y luego ya es en el ámbito local y territorial donde se planteen estos temas de cara a los próximos meses. Y vamos a ver primero en qué programas aparecen qué cosas de esto, porque esto también lo vamos a discutir con ellos, no es un documento cerrado, y luego pues aquellos que se hayan comprometido, pues hacer un seguimiento por parte de nuestra organización de lo que se vaya haciendo y en qué plazos se vaya haciendo. Porque enseguida van a venir las generales, y las generales también están a la vuelta de la esquina, y también habrá que pelearse. Gracias.